Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. ¿Cómo estamos? Pues bien, ya regresando otra vez con nuestra TARDIS, con nuestra máquina del tiempo al mundo antiguo, como debe ser. Para situarnos en el entorno de la cultura de la civilización de los hititas. Ya dijimos algo hace algunas semanas, pero vamos a volver a situarnos. ¿Quiénes eran los hititas? ¿Dónde emergieron? ¿Y cuándo? Yo creo que los llamé esos grandes olvidados, porque realmente fue un pueblo de la antigüedad que se convirtió en un gran imperio durante el segundo milenio antes de Cristo. Estamos hablando de la zona de Anatolia, el este de la actual Turquía, y que sin embargo cuando cae, a finales de ese segundo milenio, no se volvió a saber más de él, excepto por unas tímidas menciones de la Biblia, prácticamente hasta el siglo XVIII y XIX. Gracias a que se tradujeron una serie de textos, que se encontraron una serie de huellas, pero no quedaron huellas a nivel histórico. Es decir, me refiero la influencia de esta cultura en otras culturas y que pudiera registrarse, ¿o fue algo completamente aislado? ¿Fue una isla? No, nunca, yo creo que casi ningún Estado, se suele decir que ningún hombre es una isla en sí mismo, pues pasa lo mismo con los países, porque por ricos que sean, Egipto siempre presume de esa gran cantidad de bienes que tenía, necesita comerciar con los demás, y cuando uno comercia con otro, se relaciona pacífica, y a veces no tan pacíficamente, entonces siempre queda un registro. Otra cosa es que en otro país, Mitanni, Babilonia, Elam, a ti te denominen de otra manera, pero siempre van a hacer una referencia que los filólogos van a poder buscar. Los hititas, de hecho, tienen, yo creo que uno de los privilegios hasta ahora más destacados, ser uno de los primeros pueblos, junto con el egipcio, en firmar un tratado de paz. Los egipcios y los hititas firmaron el primer tratado de paz que hasta ahora hemos conservado, que hasta ahora hemos encontrado, que es la paz después de la batalla de Cadés. Y una vez que nos hemos situado en el pueblo hitita, antes en las anteriores ocasiones que hemos hablado sobre ellos contigo, hemos hecho esa situación geográfica, histórica, su evolución, su nacimiento, su declive, su final, y posiblemente, yo no sé si tan conocido como los hititas, pero casi es uno de sus personajes. Uno de los dioses, uno de los reyes hititas más relevantes, y su nombre nos suena de primeras, casi más que el de los hititas, Sargón de Akkad. Sí, tan cinematográfico él, ¿no? Sargón, lo vimos en la temporada anterior, ese primer emperador que lideró no solo el imperio acadio, sino que conquistó Sumeria, no era un hitita, era ajeno a ellos, sin embargo, fue un referente en su cultura. Lo sabemos porque su primer gran rey, el primer gran rey de los hititas, que les convierte en un imperio a tener en cuenta, una de las primeras potencias de todo el Próximo Oriente, que es Hattusili I, en sus anales, los anales de Hattusili que se han conservado, es que le cita directamente. Él dice que desde época de Sargón no había existido nadie tan poderoso como él. Él se adscribe, es un segundo Sargón. ¿Por qué? Porque ya había quedado en la imaginación y en la cultura colectiva de un montón de pueblos ese gran ser medio hombre, medio dios, que dominaba a 1000 naciones a la vez. Este es un personaje importante que nos sitúa sobre la estela de los reyes, de los máximos mandatarios de los hititas. Volvemos a hablar una vez más de hombres que en realidad son casi dioses para ellos. Sí, por lo menos por las menciones que tenemos es cierto que no estaban divinizados en vida, pero claro, les pasa lo mismo que a los reyes medievales, los reyes modernos. No son seres normales, son seres designados por la divinidad, son seres medio divinos porque son hijos de dioses, porque esos dioses les han concedido alguna gracia. Por tanto, figuran, digamos, en un plano intermedio entre el terrestre y el celeste, entre la humanidad y los dioses. Hay una cosa muy interesante en los reyes de los hititas que lo hacen totalmente distinto a lo que ocurre después, y es que por entonces, aunque hay pruebas que no son del todo concluyentes, pero parecen apuntar a que la herencia era vía materna. Sí, era bastante importante, seguramente porque están recogiendo tradiciones muy anteriores, tradiciones quizá de los indígenas, de los llamados Hatti, porque los hititas realmente es fruto de esa hibridación entre los Hatti y los pueblos indoeuropeos que empiezan a asentarse en el 2000,
Y de hecho las reinas, que tienen además su propio nombre, la Tahuanna, que probablemente alude a una reina mítica, o real, semimítica, que se llama la Tahuanna, tiene una importancia radical. El problema también es que esas tahuannas parece ser que fueron también en parte causantes de la inestabilidad política en la corte, porque el rey tenía todo el poder, pero ellas tenían una gran capacidad, una gran autoridad moral, y claro, ellas eran, al legitimar la descendencia, y al haber varios descendientes posibles a la vez, porque el rey podía tener varias esposas, sin duda provocaron más de una guerra dinástica. Y luego había también una gran familia en los reyes, es decir, no me refiero solamente a los hijos y a los hermanos, sino todo un conjunto de nobles y de aristócratas que formaban parte de ese gobierno, de ese, vamos a decirlo así, ¿no?, de ese senado de los hititas. Sí, la nobleza desde luego también jugó un papel muy destacado, tanto la nobleza propia de ese pueblo, que formaba una asamblea que se suele llamar Panku, o se suele conocer como el Panku, y a la que parece que, por lo menos en el periodo más antiguo, los reyes debían cierta responsabilidad, cierta, no obediencia, yo no me atrevería a decir obediencia, pero sí cierta deferencia, sobre todo para nombrar a su sucesor. ¿Qué pasa? Que cuando estos reyes se expandían, los monarcas y los príncipes de esos países, que no siempre eran completamente dominados, porque hay una especie de estados que más o menos se suele traducir el término por estados protegidos, casi estados amigos, también figuraban en la corte y también sin duda influían en las tomas de decisiones, en el reparto de poder y en las acciones políticas. Antes hemos dicho que no es una isla, los hititas, pese a que tiene muchas características absolutamente propias y casi intransferibles, pero sí mantuvieron relaciones con otros pueblos y con otras culturas de esa misma época. Por ejemplo, los has mencionado, los egipcios, ¿no? Los egipcios, que eran pues uno de los grandes poderes. Es verdad que cuando Hattusili llega al poder, los egipcios están inmersos en el final de su segundo periodo intermedio, no están en el mejor de sus momentos, pero hay otros estados, como los asirios, como Babilonia, que por cierto es arrasada precisamente por los hititas, por Mursili I en 1595, Ugarit, todas unas regiones con las que interesaba bien comerciar, bien establecer protectorados. Así se desata la batalla de Cadés, es decir, por el imperialismo de ambos poderes, el egipcio y el hitita, y porque bueno, interesa expandirse en todos los aspectos. También interesa expandirse para conseguir materias primas, pero al mismo tiempo para vender tus productos manufacturados. Ellos intentaron siempre buscar también nuevas vías hacia el oeste, hacia una ciudad, por ejemplo, que mencionan bastante, que es la ciudad de Wilusa, que es una ciudad que no sabemos exactamente a qué se refiere, o por dónde está, pero que muchos investigadores han situado filológica y geográficamente en Ilión, en Troya. Y ya en pleno siglo XX se traducen unos textos, se investigan, se estudian y se traducen unos textos que nos aclaran muchísimo más sobre ese panteón al que nos has hecho alusión y que, bueno, quedaría ya perfectamente perfilado. Sí, igual que muchos, yo creo que casi todos los estados, la verdad es que los hebreos, los judíos sobre todo, fueron casi una excepción, y no parece que siempre, los hititas eran politeístas. El problema es que, debido seguramente a su geografía, a esa pequeña división que tenían originalmente, muchos de sus dioses tenían características propias en la región. Había regionalismos y podía existir cierta confusión. Más aún, cuando sus fronteras se ensancharon, esos dioses aumentaron, porque ellos asociaron los dioses de los pueblos conquistados dentro de su panteón. Por eso a ellos, a la región de Hatti, se le conoció como el país de los 1000 dioses. El mismo dios Sol, por ejemplo, tenía diferentes acepciones: el Sol Cielo, el Sol Tierra, la diosa Sol, porque se la suele mencionar como una mujer, como un principio femenino, Arinna, la reina de Hatti, el dios de las tempestades. Y lo poco que nos dejan ver esos textos es que era una religión extraordinariamente compleja. Y por cierto, hasta cierto punto, aunque eran bastante tolerantes, hasta cierto punto xenófoba, además. ¿Sí? Sí, porque en los templos, tenían templos de diferentes tamaños, parece ser que estaba prohibida la entrada a los extranjeros.
Ajá. Hay menciones específicas sobre eso. Fíjate, como en la Europa del siglo XXI. ¿Cómo? Sí, por eso... Sí, que quiere suspender el Tratado de Schengen y esas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero ya lo hemos La visto historia tantas se veces. repite, ¿no? Exacto, no hay nada nuevo bajo el sol. No sabemos si es que los hititas pensaban que era por una cuestión religiosa, es decir, los extranjeros no profesan tu fe y por tanto pueden manchar el templo, o es que tenían algún tipo de concepto de pueblo elegido. Pero la verdad es que llama mucho la atención teniendo en cuenta que tampoco fueron excesivamente bárbaros, fueron entre comillas bastante tolerantes con los pueblos que dominaron y respetaron de hecho a esos dioses nuevos. Los hititas, en una nueva ocasión que hemos tratado sobre esta cultura fascinante desde luego, y que como no lo hacemos con nuestro historiador de cabecera. Un lujo como siempre contar con Ignacio Monzón. Gracias. Muchísimas gracias, Bruno.